Esta es una producción de Grupo Fórmula. El Comité para la Protección de los Periodistas, que es la CPJ por sus siglas en inglés, presentó hace un par de días su índice global de impunidad 2023. El reporte señala que 261 periodistas han sido asesinados por hacer su trabajo entre el 1 de septiembre de 2013 y el 31 de agosto de 2023. Estamos hablando de un periodo de 10 años. Lo peor del caso es que en el 78% de los casos nadie fue declarado culpable del homicidio. Impunidad muy alta. Una tasa de impunidad del 78%, bueno, no está tan mal como el 90% que se registró entre los años 2003 y 2013. Pero indica que la impunidad sigue siendo rampante y la cruda realidad es que casi 4 de cada 5 asesinatos de periodistas siguen impunes. Estas son cifras de lo que califica la CPJ un duro camino hacia la justicia de 30 años, en que los asesinatos de reporteros y otros miembros de los medios de comunicación quedan impunes de manera rutinaria. Desde 1992 solo se ha logrado justicia plena para 47 periodistas asesinados, menos del 5%. ¿Qué se necesita para asegurar el castigo de los asesinos? Pues se necesita de la presión internacional, la jurisdicción universal y los cambios en los sistemas de impartición y procuración de justicia, que en México ya sabemos, eso y nada es casi lo mismo. Siria y Somalia ahora ocupan el primer y segundo lugar respectivamente, mientras que Haití ahora es el tercer país más peligroso para los periodistas. ¿Cómo califican si son más o menos peligrosos? En la cantidad de periodistas asesinados como porcentaje de la población de un país. Porque en cantidad de periodistas asesinados, en cantidad, México es el número 1. Sí. México sigue siendo el número 1. Los países que además de Siria y Somalia y Haití están en la lista son Sudán del Sur, Afganistán, Irak, México, Filipinas, Myanmar, Brasil, Pakistán e India. O sea, ningún país que digas ejemplar, ¿no? Filipinas, India, Irak, México y Pakistán, Somalia han aparecido cada año durante los 16 años de existencia del índice. El índice de impunidad incluye países con al menos 5 asesinatos sin resolver durante un periodo de 10 años. México con 23 ocupa el primer lugar en asesinatos sin resolver. Y quien quiera ver este índice puede ir al internet en cpj.org. Ahí está. O sea, 4T, el PAN, el PRI, lo que ustedes quieran y manden, esta situación no ha cambiado, ¿eh? Los periodistas somos una clase, no voy a decir que nos matan tanto como si fuéramos narcos, ¿no? Han matado a más policías, han matado a más soldados en este tiempo, pero no debería haber por qué maten a un periodista. ¿Por qué te entiendes? Un soldado, un policía se enfrenta a balazos con los delincuentes, pero un periodista supuestamente está informando, opinando, comentando. Y sobre todo la impunidad, tocayo. Mira, nada más en 2023, en la primera mitad, 5 periodistas fueron asesinados en México. Y desde el año 2000, 150 periodistas han sido asesinados en México, con los datos más fuertes, 2017-2022, datos que Reporteros Sin Fronteras y Artículo 19 están recabando y constantemente, como bien dijiste, pues tratando de presionar a las autoridades para que pues no haya tanta impunidad. Pero mira, cuando tú hablas de un país donde la impunidad es casi del 95%, o sea, si te asaltan, impunidad. Claro. Si se meten a tu casa y roban, impunidad. Si a punta de pistola se llevan tu coche, tu bicicleta, tu moto, impunidad. Si en la calle te asaltan para llevarse tu celular, tu reloj, la bolsa de Mónica, que a propósito generalmente no tiene nada adentro. Estoy advirtiendo a los posibles ladrones para Gracias, que eres no muy vayan amable. detrás de ti. O sea, a lo mejor un lápiz de labios Sí, y las llaves. porque Mónica es austera. La verdad sí soy Digo austera. la verdad, ¿sí? Mónica, yo soy Me austero. chocan las bolsotas grandes, las odio. Yo traigo mi relojito y me han asaltado ya varias veces, ¿no? Mira, Francine tiene su bolsa romana.
Pero no debe ser tanta impunidad en México. Tiene razón el presidente López Obrador cuando dice que el Poder Judicial es totalmente ineficaz. Pero está en el Poder Ejecutivo y está en el Poder Legislativo. La Procuraduría también, ¿no? En México todos los poderes son insuficientes, ineficientes e irresponsables. Y justo por y al eso... presidente se le olvida que la Procuraduría, la federal y las de los estados están comandados por unos políticos que realmente no tienen idea de nada más que de hacer negocios y de fiscales y ministerios públicos impreparados, mal pagados y muchas veces chuecos. Y los juzgados, sea a nivel federal y los que tú tienes que lidiar, los de la Ciudad de México y los de otros estados, llenos de jueces y magistrados archicorruptos, unos poseedores de unas fortunas que dices, ¿de dónde salió la lana? Si son humildes servidores públicos. Sí, Mónica. Aquí me llama la atención en esta lista, Sudán del Sur, Myanmar, Irak, y Afganistán, muchos de estos países están en guerra. Sí, están en situación Están de en guerra. guerra. Sí. Pero hay dos países que no están en situación oficial de guerra, y uno es México y el otro es Brasil, que supuestamente tienen sistemas democráticos, supuestamente hay una división de poderes, supuestamente hay leyes, y la verdad es que no funcionan. Pero México está en guerra, no nos hagamos tontos. No, claro, México es está en guerra. supuestamente. En México hay más muertos hoy que en muchos países que Claro, están en guerra. por supuesto. Cada fin de semana no lo dejas por menos de 200 muertos. Por Ya, o sea, supuesto. ya no, ni lo memorizo, porque antes si decías, hijo, ya se volvió de una cotidianidad y de una normalidad. Ya ni es tema las conferencias mañaneras. De repente llega un funcionario, una o un burócrata, a decir que vamos a todo dar, que la cosa está resolviendo. No es cierto. Los martes. No es cierto. Es los 80 martes. a 90 asesinados diarios, tocayo. Pues es de Más o locos. menos, es tremendo. O sea, ni en Ucrania, así se la Así se la es. Sí, pongo. que sí está en guerra. Que está en guerra. Entonces, ¿cuál es o sea, lo que yo me pregunto es culturalmente, ¿qué es lo que está en juego como para que países como México, Haití y Brasil, que están en una subregión del mundo? Haití es un país ya fallido. Sí, no, eso ya no tiene remedio. gobiernos No de que tiene mataron al remedio. presidente. Pero yo creo que desde que nació no tiene Sí, remedio. ese es un país que está Es un muy país mal. que quién sabe por qué. Brasil también ha sido un país muy violento históricamente, igual que el nuestro. Sí. Pero Bueno, hay algo cultural que, Es que está cultural. atrás. Si tú te vas del Río Bravo a la Patagonia, la violencia es la constante. Sí. Es la constante. La insurrección, la violencia y toda esta cuestión de ir contra la ley, saltarse Es la parte ley. de la nuestra, impunidad. es parte de una herencia política, porque tú ves a Chile muy civilizado, ¿no? Chile ha pasado No. unas épocas terribles, Argentina, ¿qué te digo? Colombia, Ecuador, Paraguay, Uruguay. La verdad, es un país con muchas broncas. Uruguay es tal vez el único que más o menos El se más salva. tranquilo, sí. Es el único que más o menos se salva. Así está la situación de la impunidad y el asesinato de los periodistas en México. Mensajes. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.